buenas noches, señoras y señores. Esto es Debate Abierto. Gracias por permitirnos acompañarles esta noche. Yo muy acompañado. Dorca de la Rosa, ¿cómo está usted? Muy bien. Muy buenas noches y bueno, dispuestos a tratar otro tema de interés, Guillermo. Que tiene que ver con todos nosotros. Titulación de tierras. Tiene que ver muchísimo con una situación que se da en lo que es la titulación. Una de las cosas más complicadas para alguna persona entender esto, lo que es el derecho que tiene todo ser humano a tener un pedazo de tierra para vivir. Bueno, vamos a hablar hoy casualmente con quien preside en este momento y por el próximo quinquenio la Autoridad Nacional de la Administración de Tierras, conocida por sus siglas como ANATI, que esta es una institución que fue creada en la Ley 59, es la que la crea, del año 2010, en octubre de 2010, ese fue el año que fue creada, y tiene que ver exactamente con todos estos temas. Nosotros le damos con mucho gusto la bienvenida aquí, y de verdad que nos complace muchísimo, porque este es un tema que muy poco se habla, ¿no? Y que Debate Abierto lo aborde para ilustrar a los televidentes a nivel nacional. Nos acompaña el señor José Gabriel Montenegro, él es el administrador casualmente de la ANATI. ¿Cómo está, administrador? Gracias, Ñito. Buenas noches. Bienvenido. Y viene bien acompañado de su subadministradora, la señora Arelis González. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias a ustedes por la invitación. Dorca, todo suyo. Así es. Bueno, decíamos antes de arrancar el programa que ANATI en administraciones pasadas era algo así como que un poco tenebroso, Guillermo, o sea, mencionar la palabra, este tema de tierras, de ventas no muy esclarecidas o temas muy transparentes, pero qué bueno que hoy ustedes estén aquí en Debate Abierto para hablar precisamente de planes, de acciones, de cómo beneficiar a la población y que ese deseo y esa voluntad pueda al final del camino transformarse en beneficio para los panameños. Y antes de hablar de algún plan o acción en específico, yo quisiera arrancar, señor José Gabriel, preguntándole qué ha pasado con el tema de la estructura de la misma ANATI. Tengo entendido que a nivel regional las cosas no estaban muy coordinadas, organizadas. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el primer trabajo a nivel de estructura para poder entonces desarrollar un buen plan en la ANATI? Quizás lo más importante es que en su nacimiento la ANATI es una colcha de retazos. Incluye la reforma agraria, incluye el programa de PRONAT, incluye el catastro e incluye también el Instituto Geográfico Toma y Guardia. Es difícil cuando tú tratas de traslapar eso a las distintas regionales, porque son 4 finalidades distintas de 4 instituciones ahora bajo un solo norte. ¿Pero qué encontró usted cuando asumió el cargo? No, nosotros encontramos un problema con la agilización de trámites. Nosotros, el primer reto que tenemos es el de agilizar los trámites, en especial los que tienen que ver con Ley 30 y las leyes de titulación, pero también tenemos problemas de agilización en todos los trámites de avalúo, segregación y obviamente el proceso de poder ponernos al día. Con eso requiere un esfuerzo mayúsculo. De por sí, solo quiero decirte que tenemos en este momento más de 115.000 trámites en proceso. A ver, la burocracia en este país entorpece muchas veces la acción de cualquier gobierno, por muy dinámico que sea. Y en este sentido, la administración que usted tiene a su cargo no es una excepción. Me explico porque los procedimientos que se tienen que dar son procedimientos que sufren de elefantiasis. En Panamá, para que tengamos una idea, un proceso puede durar de 10 a 15 años. Correcto. Créame que esto es propio de un psiquiatra que entienda este tipo de situaciones en un país como el nuestro. Usted se imagina un proceso de 10 a 15 años, es una vida. Entonces, yo le hablé a usted antes de retos. Tremendo reto. ¿Qué está pensando usted hacer como nuevo administrador para cambiar ese tipo, esa metodología malsana, por cierto, porque se presta para corrupción, entre otras cosas? ¿Qué piensa hacer el señor Montenegro? Mira, tú sabes que vivimos en un país donde tenemos un doctorado en improvisación y no hemos sacado el bachillerato en planificación. La primera tarea que nosotros atacamos fue hacer un análisis de los procesos que teníamos y poder entender la razón por la cual se detenían los procesos en cada una de las áreas. Habiendo hecho el diagnóstico, entonces estamos trabajando ahora en la planificación de cómo vamos a atacar cada una de las áreas para poder agilizar los procesos. Titulación de tierra particularmente. No solo eso,
Te digo, por ejemplo, si yo te dijera hoy que tú tienes una segregación de un condominio y eso te va a demorar 6 semanas y esas 6 semanas tú no puedes titularle a la gente su apartamento y entregárselo. Y los intereses del desarrollador van corriendo a ese paso, tú entenderás los golpes económicos que ellos reciben. Pero sí estoy de acuerdo contigo que lo más importante es la titulación masiva, porque es allí donde incorporamos al ciudadano común a la economía nacional. Es donde damos por primera vez la oportunidad a esa persona que ha estado aspirando por años de tener un título de la tierra y con ese título poder accesar al mundo moderno. Pero yo hablo de los procedimientos. Mire, administrador, es un hecho, no escapa del buen criterio de nadie sensato que conozca la idiosincrasia de nosotros los panameños, que ese proceso burocrático de más de una década y media, 10 a 15 años, genera coimas, así directo lo digo, coimas, corrupción, entorpece, como dije yo, el propio progreso del país y provoca además de eso mucha sospecha. Cabría la posibilidad de que ustedes puedan planificar de tal suerte que se pueda esos 10, 15 años bajar a meses, que creo que es bastante, a meses. ¿Cómo se podría hacer? Solo para que tengas una idea, concuerdo contigo en la frase que donde hay fila hay coima, y que la meta es eliminar la fila. Eliminando la fila involucra no solo cambiar los procesos, sino tener la voluntad para ejercerlos. Cuando tú tienes la voluntad, tú sencillamente, como cualquier administración, tú vas a establecer unas metas y unos objetivos. Arelis y yo vamos y visitamos, la regional de Santiago de Veraguas, y resulta que ellos tienen 7.500 expedientes para procesar. Y nos sentamos con ellos y le decimos, oye, nosotros necesitamos que tú me saques 80 expedientes por semana. Esto haría que en 3 años consumiéramos lo que tenemos, ¿okay? Y no es que nos pongamos al día porque van a estar los que siguen llegando, pero en este momento estamos sacando 15. Esa mora, hay un tema de morosidad ahí. Fuerte, claro. Me explico, doctor. O sea, sí. El problema es ese. El tiempo de todos es oro. Hay que respetar los tiempos de la gente. Pero sobre todo, ustedes están para brindar un servicio. Correcto. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo haría usted entonces para bajar estos procesos? Yo insisto en eso. Mire, ahí, ¿qué piensan como estrategia? No, mire, lo primero es que hay que establecer metas y objetivos. Okay. Después que establecemos metas y objetivos, vamos a pasar a qué se necesita para cumplir con esas metas y objetivos. Okay. Y en algunos de los casos será que tenemos una necesidad de algún tipo de agilización en eliminar procesos, en otros es que necesitamos más personal, en cuanto a tener más abogados, en el caso específico de los topógrafos. ¿Y tecnología? ¿No han pensado en invertir en tecnología? Importante también. Y la licenciada, yo creo que va a tocar un punto muy bueno, que a lo mejor puede ser el talón de Aquiles, base de datos. O sea, sin una base de datos, sin un diagnóstico, difícilmente se puede hacer algo. Con la tecnología. Exactamente. Entonces yo creo que hay un proceso también y un gran reto, licenciada. Bueno, base de datos, comience con Dorca. Nosotros hemos iniciado, bajo la dirección de nuestro administrador, un proceso de vinculación no solamente con ANATI interno, sino también con las instituciones con las que nosotros triangulamos, que son la DGI y Registro Público. Eso es para poder nosotros darle más fluidez a lo que es los procesos. Ya nuestro administrador ha mantenido lo que son reuniones para ver solamente temas de desarrollo de procesos. Además de eso, bueno, eso es una directriz no solamente de ANATI, sino una directriz del Gobierno Nacional y de nuestro presidente Nito Cortizo, que nos ha pedido primero abrazar el tema de la transparencia. Segundo, manejar mediante el apoyo con la Secretaría de Innovación que tiene el Gobierno Nacional el tema de la digitalización de nuestra institución. Eso nos va a garantizar a nosotros tener claridad en los procesos, ver que cada uno de nuestros usuarios, que al final no vienen a pedirnos un favor, sino es que vienen a buscar un derecho que le da la tenencia legal que nosotros como administrativos de esta institución tenemos que suministrarles. Licenciada, ese tema de que el terreno era de mi abuela, después pasó a mis manos y después como tenía derecho posesorio ya tampoco es mío, sino que apareció un nuevo dueño. Vemos mucho eso y realmente, imagínense el estrés, la preocupación, o sea, se da mucho. ¿Eso terminaría con las cosas que ustedes quieren hacer? Bueno, nosotros tenemos que iniciar el proceso de digitalización de la institución porque no tenemos una institución digitalizada.
Dentro de eso vamos a ir trabajando en el tema de los procesos, como por lo menos las certificaciones, las actualizaciones, que los usuarios puedan accesar mediante los programas que tenemos y poderlos tener acceso a ellos bajo un vínculo que tengamos dentro de las plataformas que tenemos virtuales. Además de eso, estamos trabajando con muchos temas correspondientes a procesos que tienen que ver específicamente en la evaluación de nuestros beneficiarios. Y ahí está entonces el tema de la base de datos, que tenemos que ir trabajando en ella y levantarla porque no tenemos actualmente. Hábleme de tecnología. La tecnología hoy día es una inversión. Sí. Así es. Y una garantía, porque lo que Dorcas dejó por fuera es que además de todas esas vicisitudes que pasan, también eso crea cierto grado de encono en parte de la gente, le hace perder a mucha gente la alegría de vivir, porque la burocracia trae como consecuencia esa desesperación, sobre todo si es un pedazo de tierra, por decirlo de esa manera, que te pertenece y que está en conflicto, por poner ejemplo. ¿Cómo se hace para subsanar eso con tecnología? Bueno, al final, como nos comentaba el administrador, nosotros iniciamos un estudio con el tema de los procesos que al final creaban un embudo dentro de la institución. Okay. Entonces, esos procesos, después del resultado que hemos tenido, los estamos ingresando al programa de tecnología dentro de la institución, y cuando ya esté listo, entonces vamos a venir y sentarnos con usted a hablarles del proceso. Solo para que tengas una idea, nosotros hace escasamente una semana entregábamos unos 300 títulos en el área de Tocumen y 24 de diciembre. Había personas ahí que tenían 20, 25, 30 años esperando su título. Eso genera una gran satisfacción, pero también aumenta el compromiso que tú tienes con el reto de que la gente no tenga por qué esperar ese número de años para algo que tiene el derecho de adquirir. Y en el tema de la tecnología, nosotros hoy tenemos varias herramientas que nosotros podemos agresivamente tocar. Por un lado está el tema de la digitalización de procesos, pero por el otro lado está el tema de los barridos catastrales, donde pretendemos tener una unidad propia de barridos catastrales y adquirir las últimas tecnologías de GPS, de todo lo que tiene que ver con tecnología para medir la tierra. Permítame, ahora al regreso me están pidiendo un corte comercial. Háblenos acerca de qué significa barrido. Ese barrido, ¿en qué consiste? ¿Sí? Viene más aquí en Debate Abierto. Le pregunté al señor administrador el concepto barrido catastral, ¿en qué consiste? Porque realmente prefiero no especular, prefiero que él vaya y sea muy preciso en la expresión barrido. ¿Qué significa? Catastral. Cuando tú tienes una unidad de trabajo que llega a una comunidad, bien sea un corregimiento o un distrito, y hace una topografía completa con los equipos tecnológicos y de allí establece los planos de cada una de las tenencias de tierra, eso es un barrido catastral. Eso es lo que nos permite entonces pasar al tema de poder entregarte tu título. Porque tu título tiene que tener todos los puntos de tu terreno perfectamente medidos, con tus colindantes puestos allí, para efectos de que tú te sientas tranquilo de que eso fue medido a satisfacción y que ese es tu terreno. Okay. Señor administrador, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con estas personas, los invasores? Este es un gran tema al final del camino y muchas veces cuando vemos a estas personas en la calle pedir, suplicar, y yo siempre me he hecho la pregunta de cómo tantas personas se unen y van a un terreno y anocheció todo sin ningún rastro de vida, y al día siguiente es una barriada completa. Yo no sé de dónde salen los materiales para levantar esas casas, pero ¿qué va a pasar con esto? Que todavía en nuestro país es algo que vemos, estas protestas en las calles y la gente pidiendo obviamente esa vivienda y ese terreno. Realmente las protestas se dan cuando los terrenos, que no son terrenos nacionales sino terrenos privados, son invadidos y los dueños de los terrenos exigen la salida de los invasores. Lamentablemente, nosotros en ANATI, en muchos de los casos tenemos terrenos nacionales que son invadidos y que posteriormente nos vienen a solicitar, después de tener el número de años allí, nos vienen a solicitar que le demos el título de su tierra. Y eso es una realidad.
Un reto quizás más a largo plazo, pero igual de importante, es el de poder generar polos de desarrollo basado en una planificación de qué deben hacer los terrenos nacionales. Cuando nosotros hablamos de terrenos nacionales, hablamos de que, para que ustedes tengan una idea, hay 1.4 millones de hectáreas aún por titular. Estamos hablando de terrenos que a un valor comercial del día de hoy pudieran rondar los 150 mil millones de dólares. Entonces, si nosotros no planificamos su uso del más grande activo nacional que tiene este país, estamos desaprovechándolo. Estamos hablando que, para que además tengas una idea, que esto cuesta 30 veces más que la ampliación del canal. ¿Okay? Y el impacto económico de planificar ese desarrollo tiene un impacto que es multiplicador. Entonces, sí, tenemos retos por varias avenidas, unos que son muy cercanos al panameño de a pie y otros que tienen que ver con la macroeconomía de nuestro país y hacia dónde vamos. A ver, hay muchos que tienen título de propiedad, o digamos, al revés lo voy a hacer, tienen lo que se conoce la figura de los derechos posesorios. Mucha gente está en ese estatus, ¿ok? Otros ya están mucho más cómodos en su condición, pero para esos panameños, en su mayoría gente de escasos recursos, ¿qué le diría usted que están, hablo de planificar, porque el éxito de un gobierno y cuando una empresa es planificar, por eso hablo mucho de planificar? ¿Qué han pensado ustedes al respecto? Porque eso a veces es una baraunta y incluso hay hasta problemas de orden social y enfrentamientos y todo, porque estamos hablando de terrenos que no están definidos en cuanto a su condición. ¿Qué se hace con los que tienen derechos posesorios, los que no han titulado? Bueno, el objetivo de ANATI, primero que nada, es poder orientar a los panameños a que puedan obtener su legalidad o la tenencia de sus tierras. Okay. Una persona, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona en esa situación, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, nosotros tenemos dos programas, el programa de titulación y el programa de titulación masiva. El programa de titulación masiva es el que se acerca, que es como hemos visto que hemos estado entregando títulos a las comunidades y vemos quiénes tienen ya, hay algunos que tienen algún grado de avance en barrio catastral y otros que no. Entonces hacemos la evaluación de comunidades, corregimientos por parte de la ANATI y declaramos esa zona para hacer proyectos de titulación masiva. Entonces nosotros mismos nos encargamos mediante unidades operativas de hacer los levantamientos y hablamos con los beneficiarios. En el caso de las titulaciones, el beneficiario sí se acerca, cuando no han sido declaradas dentro de este sector, sí se acercan entonces a nuestra institución y con mucho gusto nosotros levantamos el expediente y le damos el recorrido para que ellos puedan obtener entonces la tenencia legal de sus tierras. Bien. Es importante ver que bajo la ley 37 tú estás hablando de temas básicamente agrarios y bajo la ley 80 estamos hablando de las titulaciones en costas, islas o en áreas de ciudad y comerciales, áreas urbanas. Pero ahora hablamos de costa, vamos por parte, ¿no? No, sí, importante. Yo iba a tocar el tema, por ejemplo, porque hay cosas puntuales que tienen que ver con la ANATI, el tema del Hospital Nicolás Solano. Ahí se dio una situación, creo que la ministra Rosario Turner también decía, bueno, sentemos, analicemos un poco qué es lo que está pasando. ¿Esto ya llegó a feliz término, administrador? Realmente no. Nosotros en estos momentos, la administración se encontró con un hecho de una titulación dada. Nosotros, como funcionarios públicos, solo podemos hacer lo que nos permite la ley. Y una vez la titulación está en el registro público, nosotros no podemos, imagínate que mañana te dieran a ti el título de propiedad de tu apartamento y la ANATI tuviera el derecho de quitártelo. La única manera de solucionar eso es a través de la Sala Tercera de la Corte, que es la única que tiene el derecho de cambiar el registro, en el registro público, el título de propiedad. Y entiendo que hay un trabajo con respecto a eso. Uno de los temas que es interesante en el tema del Nicolás Solano o cualquiera de estas propiedades de desarrollo estatal es que en un momento dado había un número de hectáreas que se dieron en administración y uso al hospital o al Ministerio de Salud,
el Ministerio de Salud se las devolvió a ANATI para darle la oportunidad a otras entidades del Estado que pudieran tener derecho de eso, y estando dentro de ANATI aparentemente surgió esta reclamación. O sea, que ¿quién tiene que presentar ese recurso ante la Corte? ¿Sería? Los afectados. Los mismos afectados. Ok. Retomo el tema. Quiero que tenga usted a bien, hagamos docencia, porque muchas veces o en muchas ocasiones se desconocen el impacto que tienen ciertas cosas. Cuando yo hablo de tierras no tituladas, que quede claro, no pueden vender. Miren ustedes lo que estas cosas implican, ¿no? De nada decir es tener tierras si no la tiene titulada. No puede usted vender, no puede usted hipotecar, y lo que es todavía peor, no la puede desarrollar. Entonces se convierte en un bien que no es ningún bien, es improductivo ese bien. De ahí la importancia de titular. Hacen el favor, me amplían para conocimiento de quienes nos están viendo en este momento, por favor. Sí, yo creo que es interesante el tema desde el punto de vista de qué puedes hacer una vez ya tú titulas. Sí, antes de titular, o sea, lo que quiero es incentivar a la gente que legalice. Es que antes de titular no puedes hacer nada. Sí, vamos a hablar del regreso. Creo que es uso y administración. Sí. Un segundito nada más, tengo un corte, discúlpeme, señora. Corte comercial, y hablamos acerca de la importancia de tener tituladas las tierras, ¿sí? Viene más aquí en Debate Abierto. A ver, una de las formas de reducir la brecha de desigualdad en Panamá es que cada panameño o panameña tenga su pedazo de tierra, voy a ponerlo de esa manera, alejado de cualquier motivo político, estoy hablando desde el punto de vista humano eminentemente. Yo les comentaba a ustedes que una persona que tenga un terreno no titulado, no puede vender, no puede hipotecar, no puede usarlo como garantía de nada, por eso yo decía que era un activo improductivo. Usted que es abogada, me amplía eso, por favor, la importancia de cumplir con ese requisito y qué tiene que hacer una persona que esté en este momento en ese estatus. Como bien lo dice el término derecho posesorio, solamente tienes el derecho de poseer la tierra. De usarlo en ese momento. La puedes usar, utilizar. La historia de nuestro país ha otorgado, mediante diferentes entidades, derechos posesorios a lo largo de nuestro crecimiento económico. Y esos derechos posesorios en algún momento fueron entregados por las juntas comunales, los corregidores, y hasta tanto nosotros pudiésemos hacer un tipo de organización para poder ir viendo la legalidad de la tenencia de las tierras. Y ahora que estamos dentro de la Autoridad de Administración de Tierras, entonces sí vemos el proceso de adquirir una titulación, que en este caso ese procedimiento ya se hace presentando la solicitud ante la autoridad. Y la otra forma que hablábamos es cuando nosotros hacemos una resolución entonces para ver la titulación masiva dentro de una área específica que escoja dependiendo de la cantidad de necesidad que haya dentro del país. Muy bien. Ahora, administrador, ¿usted ve algún obstáculo dentro de la gestión? ¿Cómo se le entregan las cosas, se presentan las cosas? Retos, muchos desafíos, pero ¿cómo lo ve usted, como la persona que está en este momento pues al frente de la ANATI? Mira, nosotros somos muy positivos. Yo creo que cuando se tiene la voluntad y se tienen los objetivos claros, tú encuentras los procesos, la gente y los recursos tecnológicos para llevarlos a cabo. Para nosotros, hoy, de verdad, el problema que tenemos es que hay una fila de gente esperando y que mover ese número de expedientes a la vez es muy difícil. Pero si nosotros agarráramos hoy una solicitud nueva y la lleváramos a feliz término, realmente no deberíamos tener que pasar más de 6-7 meses en eso. Todos esos casos que mencionó el señor Adames, de gente que es una realidad, que pasan más de 10 años en el proceso, es producto también de la acumulación que ha tenido a través de los años los procesos, y diría yo que quizás también una falta de voluntad de llevarlas adelante. A ver, la ANATI es una institución muy interesante porque tiene una estructura que voy a compartir con ustedes porque yo creo que vale la pena. Miren, ellos tienen la Dirección Nacional de Catastro, tienen la Dirección Nacional de Reforma Agraria, tienen además el PRONAT y un caso que yo quiero preguntarle aquí al administrador, porque hay una institución que data del año 1967, que es la que tiene que ver con todo lo que son los mapas en este país.
que es el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Se llama todavía así, ¿no? Así es. Ese edificio que queda frente a la Universidad Nacional de Panamá está en un estado ruinoso, calamitoso, que da pena. Se están cayendo los techos, etcétera, y ahí sirve de nido para un número importante de técnicos y profesionales especializados en ese tipo de situaciones, de actualizar los mapas. Un país sin mapas es un país que no tiene personalidad, no hay una definición clara. Entonces, los cartógrafos, para que tengan una idea, están ahí en el Tommy Guardia. Se ha pensado dotar no únicamente de mejores recursos al Tommy Guardia, por lo que implica, sino mejorar las condiciones de trabajo, porque realmente causa crimen, es deprimente tener gente bien calificada que hace un buen trabajo en esa situación, como dije, ruinosa de ese edificio. Mire, nosotros encontramos efectivamente un edificio donde llovía por dentro. ¿Es correcto? Un edificio donde hay aires acondicionados que no pueden prenderse en ocasiones porque se vuela el breaker. Y en estos momentos estamos haciendo no solo la evaluación, sino llevando a las reparaciones, a las primeras reparaciones. Por lo menos ya está el invierno aquí, hay que tratar de que no llueva por dentro, pero es un trabajo quizás más a largo plazo, el de tenemos que cambiar la losa, tenemos que llevar un nuevo tramado eléctrico para poder, ¿por qué? Porque los equipos cambian. Usted se imagina la computadora, si existía en el año 70, o los dibujos a mano, con la cantidad de equipos de alta tecnología que manejan hoy y el consumo eléctrico cuando usted todavía tiene un cableado de cobre. Entonces, todos esos son procesos que se han ido dejando, y debo decirte que lastimosamente el Instituto Nacional Geográfico Tommy Guardia ha sido el hijo por fuera de ANATI, al cual muy poca atención se le ha dado durante estos últimos 10 años. Porque ustedes buscan, por ejemplo, se me ocurre la idea, el apoyo, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica de Panamá, que la Universidad Tecnológica haga un avalúo de las condiciones deplorables, deprimentes en que se encuentra, de tal suerte que ahí se ahorran ustedes muchísimos pasos, pero sobre todo va a tener un balance, una opinión profesional, pero alejada de cualquier tipo de interés. ¿Han pensado ustedes recurrir a la UTP? Quizás el que más ligue tiene hoy es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Panamá, quien es un geógrafo de clase mundial y que conoce perfectamente las capacidades, metas y retos que tiene un Instituto Geográfico Nacional. Y con él hemos conversado para ver cómo integramos los temas de la escuela que él dirige en cuanto a geógrafos y topógrafos con el Instituto Tommy Guardia. Además, el tema de la infraestructura física es un tema que es perfectamente tratable, o sea, eso... Por eso pensé en la tecnológica, por eso pensé en estructural, me parece que no tenemos, o sea, no es una cosa del otro mundo, ni hay que pensar en realmente darle una estructura que sea operativa para lo que ellos necesitan. Si usted entra al Instituto Nacional Geográfico Tommy Guardia, en el segundo piso existe un salón que probablemente sea del tamaño de tu set, en el cual es totalmente moderno y tecnológico, y que pareciera que hubieras entrado a Disney después de estar afuera en la tierra de nadie. Dos cosas distintas, totalmente. Dos mundos totalmente distintos. El mismo edificio. El mismo edificio. Pero es un tema de voluntad y de darle los recursos a la gente. No es que la gente no lo sepa hacer. Eso es la gente lo sabe hacer y sabe hacerlo bien. Eso es tragicómico, el hecho de que una misma edificación tengamos ricos y pobres, por poner una definición así dantesca, pero de hecho, o sea, lo que yo creo, señor administrador, que hay que mirar con mayor detenimiento el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, una institución muy especializada que se merece mejor suerte, hombre. Desde el año 1967 está dándonos ese servicio. A nosotros no podemos, de verdad. Yo no me hubiera atrevido a decir eso que usted dijo, administrador. Es decir, bueno, yo tengo la cocina, está muy bella, pero la sala está deteriorada. Yo no me atrevería a decirlo. Pero creo que usted lo dice para que se conozca en la espera de que ahí se haga algo, ¿no, Dorca? Sí, claro que sí. No, y sobre todo lo que se tiene que hacer y el trabajo fundamental que ha hecho el instituto a través de todos los años. Bueno, ahora, los mapas de este país. Exactamente, o sea, por la eso, línea por eso de alta digo, marea. ¿no? Imagínese. En los próximos días tenemos un seminario que inicia mañana en el Tommy Guardia a nivel internacional, donde estamos preparando a la gente de Centroamérica y el Caribe sobre cómo reaccionar ante un posible maremoto. Nosotros en Panamá, en un mes y medio,
tendremos una, digamos, una alerta nacional para prepararnos a eso. Y esos mareógrafos van a reposar en el Instituto Toma y Guardia. Y tenemos que cuidarlos, que no le venga y le caiga agua, lluvia y nos dañen los equipos eso. Hay que llevarlo al departamento moderno. Sí, y también los documentos que están ahí, que no se vayan a dañar con la lluvia. Oh, no. Ahí está la historia nacional. Ahí está la historia nacional. Para atrás. No, y tiene cintas de fotografías aéreas que vienen de los años 30. O sea, usted puede ver allí total. Todo el crecimiento urbano del país. Ellos lo tienen documentado. Si quieres hacer un comparativo de cómo hemos crecido, sobre todo la expansión que se hace del sector este y oeste, todo está ahí, debidamente documentado. Tenía un avión, yo me acuerdo, en Toma y Guardia tenía un avión. Todavía lo tiene. Sí, ¿verdad? Especializado para tomar esas fotos, que hoy día habrá otro tipo de tecnología, me imagino yo. Bien, además estamos hablando con el administrador y la subadministradora de esta institución tan importante que muy poco se habla de ella, que es la ANATI. Se habla en el sentido, en los medios, ¿no? Nosotros estamos haciéndolo hoy para viabilizar cualquier tipo de trámite que tenga que hacer allí y para reconocerle también las responsabilidades. Viene más en Debata Bien. Bueno, amigos, estamos conociendo algunas cosas de la ANATI, sus responsabilidades. Es una institución poco longeva, pero que tiene mucho sobre sus hombros que hay que cuidar y administrar adecuadamente. Torca. Sí, yo creo que uno de los puntos importantes también, administrador, es porque usted maneja esto macro, pero obviamente esto se desdobla, si lo quisiéramos decir de alguna manera. ¿Cómo cuida usted del tema de fiscalizar que no se den, aunque estamos comenzando, dirán, no, pero es que estamos en los primeros 100 días, por favor, luna de miel? No, pero es que en los primeros 100 días es que hay que cuidar las cosas y poner las reglas bien claras para evitar temas, por ejemplo, de falta de transparencia. Ya en el pasado se ha conocido que funcionarios de la ANATI se unen con los del registro público y comienzan a hacer cosas no tan sanas, no tan transparentes. ¿Qué cosas se comienzan a fiscalizar o de qué manera se baja esta dirección hacia pues otros funcionarios para que puedan entender que se quiere desarrollar un buen trabajo? Y al final del camino no amanezca usted con diarios, con noticias no agradables. Sí, nosotros estamos claros en la tarea que teníamos adelante con respecto a eso. Como lo explicó Arelis, el tema de abrazar la transparencia y eliminar la corrupción forma parte de nuestro plan original. Y eso incluye una serie de medidas que estamos implementando. Podría decirte una, por ejemplo, que nosotros implementaremos en los próximos 6 meses, un cliente misterioso, que va a buscar de una manera efectiva quiénes son las personas que no están siendo o no están abrazando la transparencia. Eso como es algo tentador allí para los funcionarios. Explíquenos un poco más. No, es que imagínense ustedes las posibilidades reales. Acuérdate de una cosa que es importante. Tan corrupto es el que lo acepta como el que lo da. Por supuesto. Y nosotros tenemos del otro lado, debido quizás a todo lo que se ha vivido en la institución, una cantidad de gente que le ofrece a los funcionarios. Entonces tenemos que buscar una manera en que ambas vías podamos encontrar dónde están esos problemas. Obviamente hay que hacerlo también agilizando los procesos y entregándolo a la gente, porque al final este es un tema de 2 vías. Si tú no agilizas y la gente siente que no está andando, entonces provocas la famosa agilización de los procesos. El crimen ecológico del cual está siendo víctima en este momento la Amazonía en Brasil es una muestra de cuán irresponsable puede ser el ser humano, porque se está hablando ya, se conoce de que muchas de estas tierras anteriormente habían sido ocupadas para pastoreo, le llaman, entonces para ganado, ¿ok? Que estemos claros. Entonces, lo que estuve leyendo es que primero queman para que después la tierra se fertilice, no es una historia. Tenemos también nosotros aquí en Panamá nuestra pequeña Amazonía, que es el Darién. Con relación a las tierras protegidas, en Panamá, con cierta frecuencia, se mancilla lo que es importante mantener como tierra protegida y se ignora con proyectos que se comienzan a hacer, incluso sin estar preparados los planos, etcétera, y después hay que sacarlo, pero ya está el daño hecho desde el punto de vista de medio ambiente. Ustedes son garantes también de que esas tierras no sean utilizadas
y que se respete la condición de tierras protegidas, o usted no tiene nada que ver con eso? Yo sé que la ANAM, la responsabilidad primaria de la ANAM es esa, pero creo que ustedes también lo rozan de alguna forma, ¿no? Hemos trabajado en estos 100 días, o en estos 75 días, muy ligados con mi ambiente. Y mi ambiente tiene muy bien delimitadas las áreas protegidas, pero existen áreas protegidas donde ya ha entrado y donde cuando se hizo la delimitación existía dentro de ellos una serie de comunidades. Cuando nosotros hacíamos los barridos catastrales nos encontrábamos que estas personas que tenían 15, 25, 30 años de vivir allí quedaban bajo un área protegida. Por tanto, nos hemos sentado con mi ambiente para ver cómo podemos hacer para poder completar eso. Efectivamente, el trabajo nuestro es jamás poder titular una tierra que está dentro de un área protegida. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. Esa era mi pregunta, por ahí mismo iba, muchas gracias. O sea, hombre, hay que tener autoridad primero que todo, pero uno de los problemas, decía Dorca, aquí se mete la gente en cualquier tierra, y lo digo con consideraciones, pero no puede ser, aquí se meten en terrenos privados. Cualquier cantidad de excesos se ven aquí en este país. Por otra parte, áreas protegidas, que es la que me preocupa a mí, sobre todo áreas cerca del canal. Hay pequeños villorrios que se han formado en áreas boscosas. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde ha estado la autoridad para poner orden en esto? Esa es una gran pregunta que me hago. Y lo que corresponde a ustedes es, esas tierras no le pertenecen a nadie, son del Estado panameño. Ok, los parques nacionales Ajá. son del Estado panameño, pero no están bajo la responsabilidad nuestra. Pero existen tierras cercanas a los parques nacionales que son, en el caso de lo que tú estás tocando, probablemente la otra administración de tierras que existe en el país, que es la UABR, la Autoridad de Bienes Revertidos, que es la que tiene esos terrenos allí en áreas del Parque Soberanía. Pero en la periferia se ven también mucho. Por supuesto. Mire, si yo le dijera, señora Adames, que en un momento dado uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que nosotros tenemos un pocotón de millones de hectáreas esperando a ser invadidas, porque no tenemos cómo protegerlas, no tenemos cómo delimitarlas, y una vez pasa la invasión, esa área se perdió. Creo que hemos estado trabajando en eso bastante mancomunadamente con otras instituciones para manejar el hecho, pero es increíble que terrenos de alto valor productivo para el desarrollo nacional hoy no se puedan utilizar. Esa área que usted conversa, por ejemplo, si usted me pregunta a mí como planificador, no existe en el continente americano una mejor área logística que una área entre el Pacífico y el Atlántico y que sea llevada por una autopista. Eso es un área logística perfecta, que además conecta la ciudad de Panamá a través del corredor norte y te permite la circunvalación para la entrada a la ciudad. Y si vas al interior del país, no necesitas entrar a la ciudad para ir al interior del país. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para generar valor, crecimiento, desarrollo en esas tierras y no dejarlas allí sencillamente esperando que alguien las invada? Tenemos un minuto nada más. Yo quiero preguntarle a ustedes la importancia que ustedes usó la palabra mancomunadamente. Me imagino que van a trabajar de esa manera con los municipios. Yo estoy preguntando, ¿se ha considerado? Sí, acuérdense. Los municipios, a mi juicio, son importantes para efectos de ustedes, ¿no? Es que los ejidos municipales no es otra cosa que una titulación de tierras hecha a nivel del municipio. Correcto. Y quizás tú le puedes explicar mejor qué es el ejido municipal. Tengo un minuto, abogado, disculpe. Bueno, es que nosotros estábamos hablando de la distribución que tenemos a nivel nacional. Nosotros tenemos tierras nacionales, tierras municipales y tierras protegidas. Esa es una división que ha sido avalada para nuestra distribución geográfica. Nosotros en este momento vemos el tema de las tierras nacionales, mas sin embargo sí tenemos que trabajar mancomunadamente, no solamente con mi ambiente, sino también con el MIBI y con todas las autoridades e instituciones que dan permiso para la urbanización. Entonces eso es un programa ya de planificación urbana. El tema que usted tocaba de los compañeros de los asentamientos informales, también tenemos que ver la parte social porque hay muchos de esos desarrollos urbanísticos que se crearon
previo a la delimitación de esas áreas protegidas. Entonces, esas personas que ya tienen tenían años 20 metidos, años, ¿no? Claro, 30 años claro. de vivir ahí, hay que buscar la manera de darle la tenencia legal de esas propiedades. Los que han entrado irrumpiendo en la ley, después que se haya hecho la delimitación de los parques, de las tierras protegidas, entonces esa gente, si nosotros no tenemos la facultad para poderle dar una titulación, porque nosotros no vamos a incurrir en el hecho de faltar a la ley. Quiero aprovechar para desearle mucha suerte aquí al administrador, el señor José Gabriel Montenegro. Tiene mucho trabajo por delante. Oiga, Gracias. cortito, esos mapas digitales por 22 millones que se habló de corrupción, rapidito, ¿eso en qué ha quedado? Los mapas ya fueron entregados al Instituto Nacional Geográfico Toma y Guardia. Están operativos. Te invitamos a que vayas a verlos. Okay. Es impresionante el nivel de ese. Enhorabuena. Y quiero dar las gracias además de a la administradora, la subadministradora Arilis González. Bueno, como nosotros siempre, igual muy amable. agradeciéndole a ustedes Gracias. por la participación y dejarnos llegar a los hogares de los panameños y darle un poquito más de inducción para que puedan accesar al tema de la tenencia legal de sus tierras. A ustedes, como siempre, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos una noche más de Debate Abierto. Dorcas, ¿nos vamos? Nos vamos y con voluntad todo se puede hacer. Definitivamente que sí. Amén. Buenas noches.